Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Como saben, el pasado 28 de julio, el presidente Castillo brindó su mensaje a la nación por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República. En el discurso no hubo mención expresa a temas tributarios, ninguna reforma tributaria, cambios en el actual régimen general de impuestos a las rentas, tasas u otros. No obstante, sí identificamos algunas menciones que podrían ser relevantes. En primer lugar, señaló que su gobierno ha fortalecido los mecanismos de obras por impuestos y las asociaciones público-privadas para que permitan mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura. En el contexto de la electromovilidad, señaló que propondrán un proyecto de ley que brinde incentivos tributarios a la importación de vehículos eléctricos, entre otros beneficios que permitan masificar el uso de estos vehículos a menores costos. Gaby también comentó el recientemente aprobado proyecto de ley en el Congreso que regula los juegos a distancia y apuestas deportivas y no deportivas, que crearía un impuesto sobre dichas actividades. Señaló que cuando esta norma se apruebe, el país recaudará 160 millones de soles anuales. No obstante, este proyecto de ley aprobado tiene una serie de aspectos respecto de los cuales me gustaría conversar contigo, Gaby, en otra oportunidad. Finalmente, sobre la inclusión del Perú en la OCDE, el presidente Castillo señaló que era meta de este gobierno que al final de su gobierno, valga la redundancia, el Perú sea miembro de la OCDE, para lo cual llamó al Ejecutivo y el Legislativo y la sociedad civil a trabajar en conjunto. De lo anterior, quisimos revisar un poco el régimen de esta referida ley de obras por impuestos y comentarles brevemente su aplicación. Para ello nos hemos remitido a las normas legales sobre la materia y también a la página de Proinversión, que ofrece bastante información sobre el tema. El mecanismo de obras por impuestos fue creada por la Ley 29.230 en el 2008. Mediante este mecanismo, las empresas privadas ejecutan proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan, y el Estado devuelve el monto invertido a la empresa privada mediante certificados, que podrán ser utilizados para el pago del impuesto de la renta anual como para sus pagos a cuenta. Los certificados tienen una vigencia de hasta 10 años de su emisión. La mayoría son negociables, es decir, se pueden transferir. Y como máximo, se puede aplicar hasta el 50% del impuesto a la renta del ejercicio anterior. En general, para poder aplicar a este mecanismo se puede facilitar o realizar obras o cualquier tipo de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, ¿no? Siempre que cuenten con la declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Así, por ejemplo, se pueden ejecutar bajo el sistema o el mecanismo de obras por impuesto proyectos de inversión pública en materia de salud, educación, turismo, agricultura, riego, seguridad, cultura, electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, justicia, acceso de servicios de atención al ciudadano, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que antes solamente era para proyectos de infraestructura, ahora se ha ampliado pues la brecha de proyectos en los cuales las empresas privadas pueden invertir y luego el Estado les devuelve, pues como decía Gaby, con estos certificados que se llaman CIPRLs o CIPGN, ¿no? Dependiendo de cuál es la autoridad que los expide, ¿no? Si el gobierno regional o el gobierno nacional. Sí, principalmente estaba dirigido a obras de infraestructura, ¿no? Esto se ha ampliado, en algunos casos te permite mantenimiento o hasta por periodos cortos operación de determinadas obras públicas. A mí este régimen me parece bastante interesante porque además de otros beneficios para la sociedad que recibe las obras y para las entidades públicas que buscan ejecución, identificamos para las empresas que les permite mejorar el relacionamiento con la comunidad porque la obra o la inversión específica está obviamente dirigida en el contexto de la operación de la compañía, ¿no? De la empresa. Eso le permite mejorar su imagen y pueden alinear, digamos, esto con sus programas de responsabilidad social. Y en efecto, las empresas de esta manera direccionan su impuesto a la renta, es decir, si ellas, por ejemplo, en su área de influencia les interesa una obra específica para la comunidad que está cercana a ellos, como tú bien dices,
a través de las obras por impuestos, pueden direccionar sus programas de responsabilidad social y determinar en qué cosa su impuesto a la renta va a ser destinado, ¿no? Porque el Estado les devuelve lo que ellos han invertido y a través de estos certificados, y estos certificados se imputan, como decía Gaby, contra el impuesto a la renta, contra los pagos a cuenta. Entonces, en cierta forma, ellos están direccionando, ¿no? Cada una de estas empresas está direccionando a qué cosa quiere que su dinero, el dinero que entregan al Estado en calidad de impuesto a la renta, pues sea direccionado. Sí, yo estuve revisando la página de Proinversión, que recientemente ha publicado estadísticas sobre este programa, ¿no? De hecho, han publicado el 25 de julio del 2022 los montos de inversión en obras por impuestos en los distintos departamentos, ¿no? Comentar que para lo que va del año 2022 van como 311 millones de soles de inversión en obras por impuestos. El 2021, según lo publicado, se habría invertido 612 millones de soles en obras por impuestos. En la página de Proinversión se puede ver específicamente cuánto de estos importes corresponden a cada uno de los departamentos, ¿no? Veamos pues cómo este régimen se perfecciona y se impulsa en los años que quedan. Sí, sobre todo, pues bueno, sabemos que en el tema de responsabilidad social, normalmente la SUNAT podría hacer algún tipo de objeciones a través de obras por impuestos, pues SUNAT no debería hacer ningún tipo de objeción porque ya el Estado pues, ha revisado el proyecto en el cual la empresa desea invertir y bueno, es una forma muchísimo más segura, ¿no? Evidentemente, este mecanismo solamente es para aquellas empresas que ya se encuentran en operaciones y que generan utilidad, ¿no? Eso también es importante mencionar, ¿no? Las empresas que están en etapa preoperativa o que no generan utilidad, pues tal vez este mecanismo no es el más idóneo porque los certificados duran 10 años y se pueden imputar pues solamente hasta el 50% del impuesto a la renta pagado en el año anterior. Si no hay utilidad, no hay impuesto a la renta que pagar. Pero concuerdo contigo, Gaby, que es un súper mecanismo, creo que debería impulsarse muchísimo más, debería ser de más fácil acceso finalmente para que los recursos del Estado, en donde los impuestos forman parte de ellos, ¿no? Pues sean destinados de la manera más eficiente a favor de todos, ¿no? De todos los ciudadanos del país. Bueno, dicho esto, nos despedimos y nos encontramos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos.